Buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal? Vamos a empezar con la clase. Parece que aún están llegando tus compañeros. Bien, 6:07 empezamos con la clase. La anterior semana, bueno, a principios de esta semana hemos visto y hemos hablado sobre la práctica, ¿verdad? Entonces me imagino que ya algunos han recogido el enunciado de la práctica. De todas formas, yo les voy a mostrar el enunciado para explicarles exactamente cómo quiero que, qué es lo que van a hacer y cómo quiero que me entreguen a la plataforma la tarea. ¿Está bien? Bien, ¿alguien ha visto ya el enunciado de la práctica? ¿Nadie vio el enunciado? Bien, debemos entrar a la plataforma, ¿no? A la materia, notificadores en este caso, y revisar las actividades que tenemos, ¿sí? Dentro de las actividades que tenemos está la práctica. No olviden que toda actividad es calificada, ¿no? De otra forma no vamos a poder, en mi caso no voy a poder otorgarles nota si es que no tengo la respuesta de ustedes, ¿no? En función al trabajo que se debe realizar. Bien, yo les voy a mostrar, tienen que recoger ustedes entrando a la plataforma. Y ya, este es el enunciado de la práctica, les he mandado en formato Word, las siguientes los voy a hacer en formato PDF. Les mandé en formato Word, bien, les mandé en formato Word para que ustedes en este mismo documento, ¿sí? En todo caso, estas páginas donde están las respuestas que ustedes deben colocar, me escriben. Revela tu compartiendo pantalla, no se ve bien. Ya, habían estado ahí. Ya lo tenemos, ¿no? Sus pantallas. Sí, Inge. Ya, perfecto. Entonces, este es el enunciado de la práctica que deberían haber ya recogido el día de ayer para revisarlo y el día de hoy hacerme las consultas. Pero por lo visto nadie le tomó interés, ¿no? Bien, acá en estas hojas está en formato Word, ustedes tienen la oportunidad de escribir directamente sus respuestas aplicando las fórmulas que tenemos en el texto, ¿ya? Y en este espacio los dibujos de los circuitos más el desarrollo de las ecuaciones, ¿no? Todo eso lo pueden hacer acá. Ya de otra forma también, si desean la pueden imprimir. Vamos a seguir. Si desean lo pueden imprimir y dibujar, ¿no? Escribir a mano, hacer a mano y posteriormente escanearlo o sacar foto para que ustedes me entreguen la plataforma. De todas formas les explico que no les va a aceptar fotos, ¿no? Formato imagen en la plataforma porque es un documento que tienen que entregar y el documento puede ser en formato Word o PDF, ¿sí? En este caso yo necesito que me entreguen en formato PDF. Bien, entonces pueden sacar fotografías si es que lo hacen a mano y esa fotografía añadir acá como imagen, ¿no? O sea, se van a insertar, ¿no? Imagen, ¿sí? Buscan la imagen donde se encuentra
y le inserta, ¿sí?, la imagen de la resolución de todo esto. ¿Okay? Bien, tienen que entregar del PDF, del Proteus, perdón, las imágenes, los que trabajan en Proteus, el circuito que han hecho en la simulación en Proteus, tienen que entregarme acá. Y los que están trabajando en sus celulares, lo mismo, la imagen del circuito, o sea, la captura de la pantalla de la imagen del circuito y de la gráfica, ¿no?, de las gráficas que ustedes tengan, tanto en Proteus como en la aplicación para los móviles. Entonces esas imágenes me tienen que entregar y a pulso o editando el Word la resolución de los cálculos, ya, los cálculos que debemos colocar acá, ¿no? Bien, entonces eso es lo que tienen que hacer ustedes. Una vez que han realizado todo, que han insertado las imágenes, si están trabajando en sus PCs, pueden copiar la imagen del Proteus y pegarla acá directamente, ¿no? Los que van a hacer a mano, sacar la foto, el circuito tiene que ser en Proteus, sí o sí. Pero si van a hacer a mano los ejercicios, solo sacar foto y pegar acá, ¿no? Insertar acá. Bien. Pues entonces nosotros lo que vamos a hacer es elaborar toda esta práctica y imprimir. Una vez que ya tenemos todas las imágenes insertadas, los dibujos acá que ustedes con los datos que me van a colocar pueden ser aquí a mano. Tengo una preguntita. Dime. En los cuadraditos de la derecha, ¿qué hay que hacer, Inge? Acá. Sí, Inge, ahí. Ya. Les voy a explicar. Aquí tiene que colocarme su gráfica, tanto de la entrada como la salida del inversor de la parte 1. ¿Sí? Y me tienen que colocar las divisiones, o sea, la resolución de cada cuadradito, ¿no?, del canal 1, del canal 2, las divisiones del voltaje, ¿sí?, y del tiempo. Horizontal tiempo, vertical es el voltaje, ¿verdad? Pero eso les voy a explicar hoy día. Todo eso les voy a explicar. Y lo que ustedes tienen que hacer es dibujar acá, ¿no?, con los datos que con los datos que les entrega el Proteus. La imagen del Proteus me van a pegar aquí abajo, ¿sí? Acá ustedes me van a escribir con los datos del análisis de la gráfica. ¿Está bien? Más cachito les voy a mostrar. Bien, entonces tenemos aquí el amplificador inversor, el A, B de la imagen de la figura 1, el amplificador no inversor. ¿Sí? Acá nos está explicando el texto sobre que en la figura 1, en la parte A, se encuentra el esquema de un circuito amplificador inversor en la que se aprecia una realimentación negativa. Vamos a ampliar esto. ¿Está bien? Realimentación negativa. Bien, cachito, bien, está aquí dentro. Bien, entonces, bueno, aquí nos está explicando, nos habla del amplificador inversor con una retroalimentación negativa, y también nos habla de C sub B, que se muestra el diseño de un amplificador operacional no inversor. La diferencia entre los dos nos indica es la resistencia R1, ¿no? Se conecta a tierra y la señal de entrada B se conecta al terminal positivo del amplificador operacional. Aquí está. R1 aquí a negativo. En este caso la entrada va a negativo. ¿Está bien? Eso está en su texto y podemos reconocer el circuito, si es inversor o no inversor. Inversor está la señal en la entrada inversora del amplificador,
no inversor está la entrada en la parte no inversora del amplificador. Bien, los parámetros a medir en el amplificador, tanto inversor como no inversor, son los siguientes. Ganancia tanto teórico, GT, como real, GR, es el factor de amplificación del circuito, o sea, lo que va a amplificar el circuito. ¿Sí? Vamos a abrir el Proteus mientras lo explicamos. Bien, entonces es el factor de amplificación del circuito, la ganancia. ¿Sí? Tengo una entrada de 1 voltio y una salida de 2 voltios, ¿cuánto sería mi ganancia? Entonces, en la teoría de la primera lectura, ahí tenemos el circuito inversor, donde dice la ganancia en voltaje del circuito es voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Mi entrada es 1 voltio, la salida 2 voltios, 2 entre 1 es a 2. Tengo una ganancia de 2. También puedo calcular esta ganancia con los valores de los resistores. ¿Sí? Entonces, dividiendo los resistores R2 entre R1, voy a obtener la ganancia del circuito. Ismael, apaga tu micrófono. Bien. No me dejas escuchar. La frecuencia de corte FC es el valor de frecuencia de la señal de entrada de E. ¿Sí? La frecuencia de esa entrada para la cual la ganancia real del amplificador se reduce a un factor de raíz de 2 respecto a la ganancia real original. Por tanto, la frecuencia de corte FC es aquella para la que la ganancia real del amplificador queda reducida a, ¿sí? Esta ganancia real, R sobre raíz de 2. Entonces, lo que tenemos que hacer, si mi ganancia es 2, como habíamos visto, 2 dividido entre raíz de 2, ¿alguien puede calcular? Si tiene a mano la calculadora, ¿cuánto me da? Para una ganancia de 2. A ver. 1.4. 1.4, 2 entre raíz de 2. Ya, perfecto. Bien. Raíz de 2, ¿cuánto es? 1.4, ¿no? 1.4, raíz de 2. 2 dividido entre 1.4, pero puede ser mejor. ¿Sí? 1.4. Bien. Entonces, ese factor es la que nos indica que la frecuencia de corte es cuando nuestra ganancia está reducida, ¿sí?, en 1.4, como nos indica. ¿Okay? El ancho de banda. Una vez obtenida la frecuencia de corte superior, o sea, la frecuencia más alta en la cual nuestro amplificador responde, ¿sí?, sin distorsionar la salida, o sea, responde con este factor de ganancia, ¿sí?, es la frecuencia de corte más alta. Para el amplificador, el ancho de banda, ¿no? Para el amplificador se puede medir la frecuencia de corte inferior FI, de forma que la ganancia cae en un factor de raíz de 2. Bien, la diferencia entre la frecuencia de corte superior y la inferior representa el ancho de banda del amplificador. En esta práctica se supondrá que la frecuencia inferior es 0.
Esto quiere decir que nuestro ancho de banda va a ir de 0 a la frecuencia de corte, ¿sí? Si la frecuencia de corte la leemos y nos da 60 K, o sea 60 kHz, el ancho de banda va a ser entre 0 a 60 kHz. Dentro de ese ancho de banda, todas las frecuencias habidas dentro de ese ancho de banda, nuestro amplificador va a responder sin distorsionar la imagen, la salida en este caso. Bien, entonces eso vamos a ver hoy en Proteus. El amplificador inversor, para la parte 1, montar el circuito en Proteus dice para un amplificador inversor como se indica en la figura 1. ¿Sí? Este es nuestro amplificador inversor. Dibujar la señal obtenidas en el osciloscopio y complementar los datos pedidos en el recuadro adjunto, amplificador inversor 1, indicando el procedimiento seguido, que es lo que van a hacer para obtener aquello. Inciso B, montar el circuito en Proteus para un amplificador inversor como se indica en la figura 1, es el mismo, cambiando el valor del resistor R2 a 100K. R2 es 47K. Para la parte 2 ustedes tienen que colocar 100K. Bien. 100K. Repetir las mediciones anteriores para este nuevo circuito. 2. El amplificador no inversor. Inciso A, montar el circuito en Proteus para un amplificador no inversor, como se indica en la figura 1. Este circuito. Ya. Dibujar las señales obtenidas en el osciloscopio y complementar los datos pedidos en el recuadro adjunto. Amplificador inversor 1, primera parte, perdón, indicando el procedimiento seguido. Montar el circuito en Proteus para un amplificador no inversor, como se indica en la figura 1, cambiar el valor del resistor de 2 a 100K. Aquí está ya cambiado. ¿Sí? Este circuito es con 47K. Ya van a cambiar a 100K en la parte 2. Ya hace tantito, por favor, vamos a tener cuidado, ¿ya? Entonces acá, ¿sí? Nuestro resistor para el primer caso es igual, 47K. Segundo caso, 100K. Ahí ya está cambiado para la segunda parte. Bien, entonces acá lo que tenemos que hacer es dibujar lo que nos da el osciloscopio, perdón. Si en el osciloscopio he configurado mis canales con cierta división para voltaje, debo colocar acá el del canal 1 y del canal 2 más la división del tiempo, ¿no?, que estoy configurando en mi osciloscopio. Aquí los cálculos necesarios. Lo mismo en la segunda parte. Quizás en la segunda parte he tenido que cambiar la división para voltaje del canal 1. Pongo acá cuál es esa división, ¿sí? Tengo los cuadraditos, también colocar los valores ahí. Lo mismo para el amplificador no inversor, ¿sí? Bien, le quiero explicar si se observa una diferencia apreciable entre el ancho de banda para el circuito inversor y no inversor, y comentar por qué. Aquí tienen espacio. Si desea más espacio, no hay problema, aumentan la página. Bien, esto una vez terminado con las imágenes respectivas, ¿sí?, lo que van a hacer ustedes es irse a archivos, imprimir, ya, eligen, en vez de la impresora, van a elegir acá, formato PDF, ¿sí? Entonces una vez que ustedes impriman en formato PDF, no les va a imprimir en una impresora, o sea, no necesitan impresora. Les va a imprimir en un archivo PDF de esto, ¿sí?, con todos los datos ya adjuntos ahí. Y ese archivo es el que me van a mandar. ¿Está bien? Para esta primera vez no voy a ser tan exigente. Me pueden mandar Word tal como está, agarra el documento y me lo manda.
les va a aceptar el sistema. Pero un documento PDF es menos configurable, ¿sí? O sea, va a llegar tal como ustedes han enviado, no va a ser, mientras yo lo revise, no se va a cambiar, ¿sí? Ya. Entonces, si yo hago clic en el documento, puede que se adultere, ¿no?, algún dato, ¿sí? Entonces es fácil configurar, pero un documento PDF, haga lo que haga aquí, no se va a cambiar absolutamente nada para evitar malos entendidos, ¿sí? Entonces es preferible un documento PDF. Bien, eso es lo que tienen que hacer. Ahora os voy a mostrar en Proteus lo que vamos a hacer. Mientras abre, voy a permitir a su compañero y alguna consulta que tengan hasta el momento, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda, consulta? Inge, Dime. ¿nos podría indicar cómo usar el osciloscopio? Sí, vamos a ver lo del osciloscopio y del graficador, ¿no? La diferencia entre ambos para que ustedes elijan cuál trabajar. En principio, por obvio, es recomendable el graficador. Ya es más legible, ¿sí? Y es igual que el osciloscopio. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta más? Inge subió el video de cómo podemos instalar el Proteus. ¿Instalar? Sí, sí, el Proteus. No lo he subido. Tengo por ya listo, lo voy a subir mañana. Primera hora. Ya no está editado todavía, está Listo, gracias. grabado directo. Instalación del Proteus, ya. Vamos a subir. Bien, ¿no hay más consultas? Miguel, perdón, el Proteus 8.4 es como una obligación tenerlo porque yo tengo el 8.6 nomás. No hay problema, mejor todavía si es el 8.6. Mucho mejor. Bueno, hay hasta el 8. Bueno. Hay hasta el 8.9, ¿no? Si te funciona bien, perfecto. Les voy a mandar a los que están instalando el 8.4 el actualizador al 8.6. ¿Está bien? Les voy a subir a la plataforma también para que lo actualicen al 8.6 sus Proteus. Pero no, yo les he mandado el que mejor me instala sin ningún problema. No es muy complicado la instalación y no tengo ningún problema, ¿no? Entonces ese les he mandado. Pero si ustedes ya tienen una nueva versión o antigua, no interesa, la cosa es que podamos utilizarla para los propósitos que tenemos, ¿no? El resto no importa. Ya cargó. Les voy a compartir la pantalla. Bien, aquí tengo ahí lo voy a poner. Este es mi graficador. En mi caso es muy más cómodo trabajar con este que con el osciloscopio, pero vamos a trabajar con ambos. Les voy a mostrar que tengo el osciloscopio.
En el canal A voy a poner la entrada, canal B la salida. Vamos a revisar los parámetros de la señal de entrada. Es una señal sinusoidal, ¿sí? ¿De dónde saco esa señal sinusoidal? Hasta acá. Ahí tengo un DC sinusoidal tipo pulso, de audio, ¿sí? Pulsos de reloj. Bueno, hay bastantes tipos de señales. La que estoy usando es sinusoidal. Entonces, al tener la sinusoidal, puedo configurar sus parámetros. No voy a tener offset, ¿sí? Offset significa un voltaje previo, ¿no? A partir de allí tengo esta amplitud. Si mi offset es de 1 voltio, mi señal sinusoidal va a partir desde ese voltio con una amplitud de 1. Eso quiere decir que el pico va a estar en los 2 voltios, ¿no? Sí, eso es el offset. Entonces en este caso es 0. ¿Sí? El pico va a estar en 1 voltio de mi amplitud. Ya, 1 voltio positivo, 1 voltio negativo, porque es tipo sinusoidal. La frecuencia, 100K está ahí, vamos a poner 40K. Bien. Se puede manejar por tiempo, segundos. Ya, no hay ningún. Sé que es distinto, ¿no? Lo que vamos a trabajar va a ser de esta forma. De todas maneras, no estamos poniendo ningún factor acá. ¿Sí? Bien, esa es mi señal de entrada. Y les vamos a leer acá. ¿Cuánto hemos puesto? 40K. 40K. ¿Cómo saco el tiempo de esa frecuencia? O sea, el periodo de la frecuencia. ¿Se acuerdan? Eso hemos visto en circuitos 1, circuitos 2. En todo caso, en circuitos 2 hemos trabajado con eso. El periodo de la frecuencia es la inversa de la frecuencia. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es dividir 1 entre 40.000. ¿Sí? Entonces 40K. Tengo un valor de 0,4025. ¿Sí? Esa es el tiempo que dura el periodo. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2.5 microsegundos. ¿Está bien? Necesito saber ese dato. ¿Ya? 2.5 microsegundos es lo que va a durar un periodo. ¿Sí? Desde lo que empieza hasta donde termina es 2.5 microsegundos. Bien, continuamos. Ejecutamos nuestro circuito, la simulación, perdón, del circuito. Acá me está dibujando ya las frecuencias, los periodos, ¿no? Varios periodos acá. ¿Eso por qué? Porque mi tiempo es muy grande en comparación a un periodo. ¿Sí? Y ese periodo es 2.5 microsegundos. Aquí estamos en microsegundos, aquí estamos en milisegundos. Ahorita tengo 1 milisegundo que dura cada cuadradito. ¿Sí? Dentro de ese cuadradito, en la duración de 1 milisegundo, hay varios periodos. ¿Sí? Entonces tengo que ir reduciendo a 0,1 segundo. ¿Sí? En cada cuadradito hay cierta cantidad de ciclos, ¿no? Bien, entonces si es 2.5, vamos a ir a 2. ¿Bien? A 2 microsegundos. ¿Se fijan? Ya tengo ahí un periodo completo. Bien, pero la amplitud está en 5 voltios cada cuadradito. ¿Sí? Cada cuadradito es de 5 voltios. Entonces yo voy a poner a 1 voltio cada cuadradito. ¿Sí? 1 voltio cada cuadradito. Como este es una entrada simétrica, tiene parte positiva como la negativa, entonces va a ser 1 voltio pico positivo y menos 1 voltio pico negativo, ¿no?
Bien, puedo ir aumentando, 0, 5 voltios cada cuadradito. Entonces para un voltio necesito 2 cuadraditos para sumar a un voltio, ¿sí? Bien, y un tiempo es de 2 microsegundos. Lo mismo hacemos con la salida, que es el azul, canal B. Y ahí tengo mi salida y mi entrada amarilla. Según esta gráfica veo en la entrada tengo el pico más alto, positivo, y la salida está negativa. Entonces está invirtiendo, el circuito está invirtiendo esta señal de entrada a una señal negativa, ¿sí? La ecuación también me indica eso. Vamos al texto. Cuando trabajen, siempre trabajen con su texto, ¿sí? Acá tengo, ¿no? Menos R2 sobre R1. Esa es la ecuación, ¿no? Entonces me va a dar, la ganancia es negativa. Si tengo, en este caso, tengo ganancia de 1, ¿no? Si la ganancia es de 1, y como me indica que es negativo, está negativo, vamos a poner, revisar, ¿sí? Aquí tengo el negativo, pues entonces va a ser menos 1, ¿sí? Si tengo 1, por menos 1 va a ser menos 1, ¿sí? Eso es la ganancia, y lo estoy invirtiendo. Bien. Ya, el tiempo, ¿sí? ¿Cómo mido el tiempo? Este tipo de osciloscopio nos da la chance de utilizar cursor, ¿sí? Y del cursor me voy al pico más alto, bueno, de la entrada, el pico más, bueno, al cursor por 0. ¿Sí? Fíjense si es que se puede alcanzar a ver. Cuando estoy en 0 voltios, ahí me indica con amarillo 0 voltios, arriba estoy leyendo 400 nanosegundos. 0 voltios. Ahí, 0 voltios, 0 nanosegundos. ¿Sí? Sí, me iría hasta este lado. Vamos a recorrer. Bien, entonces cruce por 0, tengo 0 segundos, 0 voltios, y voy a terminar la frecuencia aquí en el otro 0, y me indica 25 microsegundos, ¿sí? El periodo, ¿ya? Entonces de esa forma puedo leer la frecuencia. Dividiendo 1 entre 25 microsegundos me va a dar 40 Hz, 40.000 Hz, perdón. 1 dividido entre, bueno, es lo mismo, ¿no? La misma división, ¿sí? Nos va a dar los 40.000. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La frecuencia, ¿ok? Bien, eso es con el osciloscopio. Y estoy viendo que mi salida, ¿sí? Es de menos 1, de menos 1 voltio, aquí está con azul, menos 1 voltio, o podemos apreciar, ¿sí? De 0 voltios, cuento 1, 2 cuadraditos, y los cuadraditos me indican que es 0,5 voltios, por tanto mi salida es de 1 voltio, negativo en este caso, ¿no? O vamos al positivo, tengo un cuadradito, 2 cuadraditos es el pico más alto, con 0,2 voltios tengo 1 voltio. 1 voltio de entrada, 1 voltio de salida. Ganancia es voltaje de salida sobre voltaje de entrada. 1 entre 1, sería 1 la ganancia. Bien. Ahora, vamos a cambiar esto porque se va a explicar mucho mejor. 20K, vamos a poner esto, 20K R2, R1, 10K, 20K R2, R1, 10K, 20 entre 10 a 2, ¿no? A menos 2, tengo una ganancia de menos 2, ¿sí? Bien, de menos 2,
Entonces, si tengo acá en entrada 1 voltio, ¿sí? Está la misma división, 1, 2 cuadraditos, 1 voltio, aquí estamos en 0, tengo 1, 2, 3, 4, menos 2 voltios, sería, ¿no? Cada cuadradito es de 0,5, menos 2 voltios, ¿está bien? Entonces ahí tengo la ganancia de 2. Bien, ahora si aumento yo la frecuencia, buscando la frecuencia de corte, aumentamos la frecuencia, vamos a poner 100 Ks, pensando que 100 Ks ya llegaría a ser nuestra frecuencia de corte. Damos simulación. Bien, fíjense, ya hay una distorsión, ¿no? Acá en el punto 0 voltios, ¿no? Tengo 1, 2, 3 cuadraditos, sería 1.5 voltios, pero ya está distorsionado y aquí me da casi un vértice, ¿sí? Tengo una ganancia pero una entrada de 1 voltio y una salida de 1.5, viendo acá, ¿no? Contando los cuadraditos, ¿sí? Bien, entonces hay una caída. ¿Cuánto va a ser mi ganancia? 1.5. Bien. 1.5 de salida sobre 1 voltio, que es mi ecuación, voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Entonces 1.5 acá sobre 1 va a ser 1.5 de ganancia. Originalmente era 2 de ganancia, ahora ha caído a 1.5. Más o menos ha reducido, se ha reducido en 1, ¿sí? Ya habíamos calculado, bueno, para 2, la ganancia real es de 2 dividido entre, ¿me lo pueden calcular? La frecuencia de corte. La frecuencia de corte, les recuerdo que es la ganancia, que es, si dividimos 20K entre 10K, es 2, ¿no? 2 dividido entre raíz de 2, ¿cuánto nos da? ¿Ven que tiene calculadora a la mano? Bueno, en todo caso todos, ¿no? Deberíamos estar trabajando. De todas formas, lo he vuelto a cerrar. De todas formas, el material que se le está pidiendo a ustedes para que trabajen su práctica está acá, ¿no? Material, texto de la asignatura, que la lectura la tienen, bolígrafos, lápiz, goma de borrar y la computadora con Proteus, ¿no? Ya dentro de la computadora nosotros tenemos una calculadora, en el celular tenemos una calculadora, o podemos contar con una calculadora aparte, ¿sí? Bien, hágame la división, por favor, de 2 entre raíz de 2, ¿cuánto da? 1.4. 2 entre raíz de 2. 1.4 sale. Ya. Perfecto, todos han sacado 1.4, ¿no? Bien, entonces es 1.4 y nos indica que la frecuencia de corte nos da la ganancia una caída, ¿no? De 1.4. Ahora, haciendo esta práctica, tenemos 1.5 sobre 1, que es la entrada, me da 1.5. Originalmente era 2, ahora ha caído a 1.5. Entonces tenemos 0.5 voltios de caída, ¿verdad? Bien. Entonces nuestra ganancia ha sido reducida en un factor de 0.5. ¿Sí? Bueno, en 0.5 con ha reducido la ganancia 0.5 y tenemos todavía nuestra salida, ¿no? Podemos contar con una salida, aunque hay un desfase. Bien, vamos a aumentar nuestra frecuencia a 200 o 300 Ks. Con 300 Ks tengo 1, 2 que están 0.5, sería 1 voltio de entrada y 0.5 de salida. Veo una caída bastante grande, ¿verdad? Ya está atenuada nuestra señal. Entonces, por tanto, a esa frecuencia
hay una disminución, ¿sí?, de nuestra ganancia, y por tanto nuestra frecuencia de corte sería esa, ¿no? Bien. Entonces, la frecuencia de corte, bueno, la ganancia es de 0,5 sobre 1, 0,5 entre 1, ¿cuánto nos da? 2, ¿no? 0,5 entre 1, 0,5 salida, 1 entrada. ¿Cuánto da? 0,5 entre 1. 0,5. 0,5. Perfecto. Bien. Entonces, ha caído hasta 0,5. De 2 a 0,5. ¿Sí? 1,5 es lo que ha sido disminuido nuestra ganancia. Por tanto, nuestra frecuencia de corte está por ese parámetro, ¿no? Máximo. Me imagino que va a ser 250, perdón, nuestra frecuencia. Vamos a hacer la prueba. Pero para hacer la prueba vamos a utilizar este, ¿sí? Voy a eliminar, bueno, del osciloscopio ya estamos, ¿no ves? Vamos a eliminar este. ¿Cómo hago un graficador? También nuestro osciloscopio vamos a eliminar. Un graficador se encuentra acá, ¿sí? Y entre todos los graficadores tenemos el análogo, el digital, de frecuencia, el de noise, que es ruido, del Fourier, el de audio, etc. ¿Sí? Hay varios graficadores. Lo que vamos a usar es este, análogo. Dibujo mi ventana, ¿sí? No es necesario que sea tan grande, ¿no? Solo para que ustedes vean, estoy haciendo grande. Entonces acá introduzco los parámetros que quiero graficar. Quiero graficar la entrada. Hago clic entre esta mi entrada, solo clic, ¿sí? Se queda marcado con rojo. Luego vuelvo a hacer clic sobre ese elemento y sin soltar lo arrastro hasta el graficador. Lo mismo quiero colocar esto, o sea, graficar la salida. Hago clic. Bueno, ¿qué parámetro es este? Vamos a eliminar. Este parámetro es esta sonda en voltaje por CTM corriente. Hago un voltaje, lo traigo aquí y lo coloco, ¿no? Es como una punta de medición, punta de prueba. Entonces esta, hago clic, ¿sí? Se queda marcado. De nuevo hago clic y lo arrastro hasta el graficador. ¿Está bien? Bien, vamos a empezar con los 40 que habíamos empezado, 40K. En 40K teníamos 2.5 microsegundos. Debo saber, ¿no? Dividiendo 1 entre 40K, 2.5 microsegundos. Botón derecho del mouse sobre el graficador, editamos gráfico, es muy importante, y empezamos en 0, no hay problema, va a empezar desde 0 y va a empezar a graficar hasta 2.5 microsegundos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo dejo en 1, que es un segundo, imagínense, un segundo va a dibujar la cantidad de ciclos que debe haber dentro de un segundo, y eso es harto. La computadora se va a quedar graficando todas esas señales y nos va a parecer como que si la máquina se ha colgado, ¿no? Porque no va a responder hasta terminar de graficar, ¿sí? Si nos equivocamos va a ser de esa forma. Entonces debemos colocar el parámetro para por lo menos un ciclo, ¿sí? Entonces hacemos OK, que grafique, ya está. Bueno, en este caso nos ha graficado medio ciclo. Vamos a ver, vuelvan a dividir 1 entre 40K. Debe estar mal esto. 1 entre 40K, ¿cuánto nos había dado? Está mal escrito, 2 microsegundos. 25 microsegundos. No es 2.5.
¿sí? Es 25 microsegundos. Ya no es 0.5, me he equivocado. Bien, 25 microsegundos es un periodo, ¿sí? De mi entrada. Y esta es mi salida. ¿Ok? Entonces hago clic acá. Bueno, botón derecho del mouse, maximizamos. Hago clic en la parte más alta. Tengo 999 milivoltios en la parte izquierda, perdón, en la parte derecha inferior. ¿Sí? Hago clic y me fijo acá, en la parte derecha inferior. 999 milisegundos. Pero milivoltios. Y la salida, más bajo, de menos 1.98 voltios. ¿Sí? Bien, si se fijan, nos da parámetros más reales, ¿no? Porque teóricamente debería ser 1 voltio y 2 voltios acá, ¿no ven? Menos 2 voltios. Pero como es un simulador muy bueno el Proteus, nos da los parámetros que realmente están ocurriendo. ¿Sí? Si nos fijamos un circuito real con un osciloscopio real, vamos a tener las mismas, similares lecturas. ¿Está bien? Bien, entonces tengo 1 voltio de entrada menos 1.98 voltios. Puedo calcular la ganancia y ver cuánto se ha reducido en función de la teoría, ¿no? De la ganancia real. Bien, lo cerramos, variamos esto. Vamos a poner 250K. 250K va a ser varios de estos, ¿no ven? Botón derecho del mouse, simulamos y lo vamos a maximizar. Bien, esta es nuestra salida. Se fijan, ya hay distorsión, o sea, no es... O sea, el circuito inversor no está respondiendo a esa frecuencia, ¿sí? Hay una caída de nuestra ganancia. En vez de amplificar, lo está reduciendo. Eso no es bueno. Entonces, en este graficador vamos a ir apreciando mucho mejor que en el osciloscopio. Bien, vamos a ir reduciendo a 100. Simulamos. ¿Sí? Ya hay ganancia. ¿Sí? Hay una ganancia de aquí hasta acá. Es de 1.44. Bien, si ese es el factor del cual va a reducir, hay un desfase también. Este es el cruce por cero. Lo ideal sería que pase por aquí, pero está pasando por después de un tiempo. ¿Cómo calculamos? Hago clic ahí, ¿sí? Y me va a indicar acá en la parte izquierda inferior 5 microsegundos. Hago el clic en el 0 de la salida, 6.36 microsegundos. La diferencia va a ser 1.36 microsegundos de desfase en tiempo, ¿sí? Que podría ser aceptable, pero no vamos a aceptar. Vamos a reducir nuestra frecuencia. Vamos a poner 60K. Con 60K vemos que nuestro amplificador responde mejor, ¿sí? Creo que ahí bien tengo una salida de 1.96, entonces bueno, y el cruce por cero es 8.34 microsegundos, la salida 9.7, tengo 0. Algo de microsegundos de desfase, que es ya aceptable. Hay una ganancia, se ve a simple vista que es inversora, positivo aquí en entrada, negativo en la salida, ¿sí? Se ve que es inversora. Entonces yo gráficamente digo que mi frecuencia de corte es 60K, ¿sí? Puedo aumentar un poquito más, 80. Igual hago la simulación. Vamos a revisar el cruce por cero,
667, lo mismo acá, 73 igual 0.5 más o menos va a ser microsegundos, que ya es muy próximo a cero. A ver, 1.76, ¿sí? Ha caído, pero no mucho, está dentro de este parámetro que nos indica de caída, y es inversora, entonces también está funcionando bien a 80K. Entonces quizás yéndome más a 100K, de esto ya va a ser más distorsionado, ¿sí? Aunque fíjense, me he equivocado acá, miren, es acá 629 736, un microsegundo más o menos. Bien, bueno, hay un desfase un poquito mayor, ¿no? Entonces a 80K estamos ya distorsionando la señal, ¿no? Se puede apreciar que es inversora, hay ganancia, pero el desfase es un poquito mayor, ¿no? Que no conviene trabajar, digamos, con ese tipo de desfase. Entonces me quedo yo con los 60K de frecuencia más alta, con la cual mi circuito va a poder trabajar sin distorsionarse bastante, ¿no? Hay caída de ganancias, sí, porque por el factor raíz de 2 hay desfase por la frecuencia, la respuesta del amplificador, o sea, entra la señal, trabaja, tarda un tiempo en responder a esa frecuencia y recién nos da la respuesta, que es la salida. Entonces tarda este tiempo en responder, ¿no? Entonces esa es su respuesta del amplificador, pero no es mucha para 60K. Entonces 60K va a ser mi frecuencia de corte. Entonces voy a colocar frecuencia de corte, ¿sí? 60K, ¿ok? Y mi ancho de banda va a ser de 0 a 60K. Ese es el valor que voy a colocar acá. Bien, lo mismo hago cambiando el valor del resistor 2, como me indica, y lo mismo hago para el otro circuito, que es el no inversor. Apreciando las ganancias y demás de los circuitos, debo yo comentar acá, ¿no? Debo comentar acá, ¿sí? Sobre el ancho de banda entre los dos. Si los dos trabajan en el mismo ancho de banda de 0 a 60K, o uno responde mejor, que quizás su frecuencia de corte es arriba de los 80K, no sé. Eso ustedes tienen que analizar en el Proteus. Los que están trabajando con el celular tienen que analizar en el celular lo mismo. Un poquito más complicado, va a ser similar como hemos analizado con el osciloscopio, que no es tan preciso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el osciloscopio me da una lectura, datos de lectura, ¿no? Yo tengo que leer, ¿ya? Y tenemos el error de lectura. En este simplemente hago clic donde yo quiero que me entregue el valor y me entrega acá, 199 en la parte derecha inferior, y si es de tiempo, en la parte izquierda inferior, ¿no? Ya me entrega un valor. No es necesario que yo lea o tenga una apreciación. Los que están utilizando el celular sí van a tener que hacer una apreciación para poder obtener esos datos, ¿ya? Bien, entonces esa es la forma en cómo encontramos la frecuencia de corte leyendo las gráficas, ¿sí? De salida, la respuesta del amplificador en un osciloscopio. Más adelante, en los siguientes capítulos, cuando estemos en filtros, pasabajos, altas, pasabanda, frecuencias de corte, ancho de banda, entonces ahí ya vamos a trabajar analíticamente y con las respuestas en el osciloscopio, ya cuando estemos en ese tema. Ahora simplemente vamos a ir apreciando, ¿no? Lo que yo quiero es que aprendamos a leer los gráficos, el graficador o el osciloscopio en este caso. Muy bien, eso es la práctica, la que me tienen que entregar. La siguiente clase, estén atentos, para la siguiente clase ya va a estar la siguiente práctica y estaríamos viendo nosotros, ya hemos visto el no inversor, para eso es la práctica,
El seguidor, que no es muy complicado, ese es el circuito, ¿sí? Solamente tenemos una entrada y la salida, ¿sí? Hay un seguimiento de esa señal. Bien, vamos a ver el amplificador sumador, ¿sí? Luego el integrador, y con esto hacemos ya algunos circuitos de aplicación de este tipo de circuitos. Cuando uso un inversor, un sumador o un integrador, ¿no? Las prácticas que yo les voy a entregar va a ser uno ya de aplicación, ya sea una señal de un sensor X, ¿sí? Tiene cierto voltaje y nosotros tenemos que inyectar esa señal para poder leerlo en un microcontrolador, ¿sí? Según las características del microcontrolador nos pide un voltaje de, qué sea, 3.3 voltios, ¿sí? Y nuestro sensor está por los milivoltios, entonces tenemos que amplificar. Si el sensor me entrega un voltaje negativo, ¿sí? Lo tengo que invertir. Si es positivo, entonces uso un no inversor, ¿sí? Pero lo voy a amplificar. Y si las frecuencias son altas, ya sé, si son mayores a 60K, va a poder trabajar mi amplificador, ¿no? Como el que hemos visto. Si es más arriba de los 200K, entonces no va a poder responder, entonces para ello necesito otro tipo de configuración, ¿no? Filtrar, etcétera, ¿sí? Entonces ese tipo de circuitos vamos a ver ya para el segundo parcial. Y el tercer parcial son lo que es amplificadores de potencia, ¿no? Bien, consultas acá, dejo de compartir. Una pregunta, en la práctica hay cuatro amplificadores, el amplificador 1, inversor, el inversor 2, el no inversor 1 y no inversor 2. ¿Hay que poner cuatro gráficas? Sí, sí, tienen que hacer lo mismo, les vuelvo a explicar, a ver. De todos modos hay un pequeño error que recién me he fijado. Acá en el enunciado nos dice, para la primera parte, que es esta, la primera parte tenemos perdón, acá, la primera parte nos indica el inversor 1 e inversor 2. Para el inversor 1 es hacer este circuito, graficar, colocar la ganancia teórica, la ganancia leída, ¿sí? Con la gráfica, o sea, voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, nada más, la frecuencia de corte, así aumentando nuestras frecuencias hasta que la señal no se distorsione bastante y tengamos una caída relativamente pequeña en la amplificación, y la ancho de banda, ¿no? Desde 0 a esa frecuencia, ¿ya? Y dibujamos acá. Si en el osciloscopio he puesto la división de 0,5, coloco acá 0,5 para entrada, 0,5 para salida, y hemos puesto, si no me equivoco, a 2 microsegundos, ¿no? En la división, entonces aquí coloco 2 microsegundos. Y dibujo las dos señales, tanto de los dos canales, ¿no? Canal 1, canal 2, o sea, la entrada y la salida. Y voy a escribir ahí el pico, cuánto es el pico de entrada, digamos 1 voltio, ¿sí? Digamos que no hay, que es osciloscopio, estoy apreciando y es 1 voltio. Y en mi salida me entrega 2 voltios, ¿sí? O 1.98, entonces voy a escribir 1.98. Y en este lado, si hay un desfase, voy a colocar cuánto es el desfase, ¿no? De 2 microsegundos, de 0.5 microsegundos, ¿no? También eso va a tener que ser en forma de apreciación, ¿sí? Si uso esto, me facilita bastante. En 0, hago clic acá, tengo 8.34, en el mismo 0 hago clic acá y tengo 9.04. Hago la diferencia y ese valor es el desfase en tiempo. Lo que estamos usando osciloscopio, más o menos van a tener que apreciar, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Sí? De todas formas, la apreciación va a estar en función de los cuadraditos,
¿sí? Si cada cuadradito es de 5 microsegundos, por decir. Si por acá, justo por el 0, está mi entrada y mi salida está a la mitad, entonces va a ser 2.5 microsegundos, ¿no? Entonces, por apreciación, ¿ok? Entonces eso van a colocar, hacen un redondito y colocan 2.5 microsegundos de desfase, ¿sí? Y listo. Entonces con esa salida de 1.98 y de 1 hacen la división, colocan la real, ¿no? Y la teórica usando la fórmula, ¿sí? Entrada 1 voltio, salida, o sea, con los resistores, ¿no? Usando esta ecuacióncita, ¿sí? R2 sobre R1 me va a dar 2 de ganancia y eso es lo que voy a escribir acá en la teórica, 2 de ganancia. 1.98 sobre 1, 1.98 de ganancia real, ¿sí? Bien, eso para la primera parte. Para la segunda parte indica que 47K vamos a cambiar por 100K, ¿sí? Lo mismo es acá por si acaso, para ustedes, ya el otro, los que ya han hecho limón, ¿sí? Pueden usar 100K y cambiarlo a 47K, ¿sí? Ningún problema. Ya. En la primera etapa entonces ustedes tienen que hacer 47K, 100K cambian y hacen lo mismo y escriben acá, ¿no? La misma gráfica, los mismos parámetros que tienen que colocar, los mismos valores que vamos a colocar acá, pero la resistencia esta cambia a 100K, nada más. Lo mismo es con este, trabajan con este y cambian a 47K, o lo hacen con 47K y luego cambian a 100K, depende de usted, pero o por último cambian al valor que ustedes quieran y trabajan con la segunda parte, ¿lo ven? Acá, una inversora, con la segunda parte, hacen con lo que está en el circuito, cambian algún valor que ustedes desean, me van a escribir obviamente ese valor y me colocan sus resultados, no hay ningún problema. Son 4 circuitos, 4 gráficas, 4 valores. Bien, entonces hasta ahí, jóvenes. ¿Preguntas? ¿Cuánto tiempo tenemos para presentar la tarea, Ingel? Está ahí cuando ustedes recojan el enunciado de la práctica y les va a decir, ¿no?, cuándo se cierra, hasta cuándo tienen. Creo que es hasta el domingo, a las 23:59, si no me equivoco, hasta este domingo. Si no, eso está, a ver, de ustedes es... Hasta mañana, profe. Sí. A ver, voy a entrar ya a la... Hasta el lunes dice Inges, 3 Hasta días. martes. A ver, 3 días decía. ya, hasta el lunes entonces. Está ahí escrito, hasta el lunes. Debe ser, vamos a entrar mejor para salir de dudas. En la plataforma está hasta el martes, Inge. ¿Martes? Bueno, ahorita me voy a fijar. O sea, está ahí, está escrito, ahí les dice, ¿no? El tope de fecha de entrega, tal día a tal hora, se indica. Ese es el día que tienen que respetar. Pero ahorita les aviso. Ok. Vale, sí. Si no me equivoco, sí les di un buen tiempo para acá. Pero ya estaba ayer, o ayer o antes de ayer ya habilitado. Ayer estaba, no, antes, ayer era feriado. No, ayer estaba habilitado, antes de ayer era feriado. Un cachito, espérenme. Les voy a empezar. Hasta el 11 de agosto. Ya, es hasta el 11 de agosto. El tope. ¿Está bien?
Ya, Holmes, ¿alguna consulta más? ¿Qué amplificador tenemos que usar para las prácticas? ¿Perdón? ¿Qué amplificador operacional tenemos que usar para la práctica? Ya, está en el texto, les habla en el texto el 741, ¿no? De todas formas, ustedes vean qué amplificador usar, pero tienen que ver el manual del fabricante para saber qué pin es la inversora, cuál es la no inversora, cuál es la alimentación negativa y la alimentación positiva, ¿no? Y cuál es la salida, ¿no? Porque, a ver, un cachito. Vamos a volver a compartir. Nuestro texto nos habla del 741, ¿sí? Y en este circuito me indica que la entrada inversora es el 2, es el negativo, la no inversora es el 3, la salida es el 6. La patita 7, aquí es donde la mayoría ha tenido problemas, el 7, la patita 7 es positivo, ¿sí? Y la patita 4 es negativo. Entonces voy yo a mi circuito, la inversora aquí la negativa 2, la no inversora la positiva 3, y aquí no me indica 4 positivo o negativo, no me dice ni el 7, ¿no? Entonces según el manual dice 7 positivo, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? El 7 lo voy a llevar al positivo y el 4 lo pongo al negativo. Entonces para eso necesitan, pueden usar cualquier otro amplificador, pero necesitan saber cómo conectarlo, ¿no? Para ello el manual del fabricante. Bien, ¿alguna otra pregunta? Inge, ¿y con cuánto de frecuencia vamos a la práctica? Jueguen desde 10K, 1K. Empiecen desde 1K. Trabajan con frecuencias bajas, ¿no? Podemos empezar 50 Hz incluso. Le dan 50 Hz, les va a dar una señal bien limpia, bien bonita. Entonces, y ahí empiezan a aumentar, ¿no? 100K, perdón, 1K, 2K, 20K, 40K, hasta que la señal vaya disminuyendo su ¿Y ganancia. qué amplitud del voltaje? La amplitud, voltaje de entrada no lo está indicando, ¿no? Ya póngale un voltio. Inge, tal vez nos puede volver a indicar el tema de poder jugar con, que es la, que se llama complementación. ¿Qué, perdón? ¿Con qué me dices? Bien, a ver, no te entendí, pero ustedes van a colocar sus parámetros. Les voy a compartir pantalla. Bien, van a empezar un voltio de entrada de, qué sé yo, 100 Hz. Si quieren usar el graficador o el osciloscopio, yo voy a trabajar con este. Amplificamos, voy a editar 100 Hz, obviamente es lento. Vamos a poner 25 milisegundos, ya no micros. A ver qué pasa. ¿Sí? Si se fija, acá en cruce por cero ¿están viendo? Que no se ve pantalla. Vamos a dejar de compartir. Ahora sí, Inge. ¿Ahora sí? ¿Se ve? Bien. Entonces, mi entrada, un voltio de entrada, 100 Hz, ¿sí? De frecuencia con 100 Hz. Vamos a empezar.
y me va a dar, bueno, vamos a editar a 100 Hz, ¿no? Estoy poniendo 25 milisegundos para que me pueda graficar. Entonces, se fijan, ya tengo mi entrada, mi salida, ¿sí? Que es casi 2 voltios, entrada 1 voltio, el cruce por 0 justo por el 0, o sea, no hay pérdidas de ganancia, no hay desfase, perfecto, estamos bien. Entonces, a 100 Hz estamos trabajando bien. Vamos a aumentar a 500 Hz, por decir. Voy, hago la simulación, 500 Hz, tengo acá 2 voltios aproximadamente, 1 voltio de entrada, cruce por 0 exactamente por ahí, las dos están, salida y entrada. Entonces sigo bien y voy a aumentar a 1K. Ya, vamos a aumentar a 1K. Edito primero mi gráfico. Vamos a poner 2 milisegundos. ¿Sí? 2 milisegundos tengo 1 voltio, 2 voltios, ¿no? Aproximadamente 2 voltios, cruce por 0, o sea, si se fijan a 1K, perfecto, no cambia nada de 100 a 1K. El problema radica cuando ya aumentamos más arriba de 20K. ¿Sí? 20K, editamos, vamos a poner 0.02 milis. ¿Sí? Vamos a poner un poquito más grande. Ahora estoy sin calcular, ¿no? Vamos a poner 50 microsegundos. Bien, entrada 1 voltio, salida 2 voltios, cruce, y aquí hay un pequeño desfase, ¿no? En el 0, en la línea del 0 hay un pequeño desfase. Entonces con 20 ya está empezando a distorsionarse la señal, que no es tan grave la cosa. Nos vamos a 60K. Sigo haciendo la simulación. ¿Sí? Un voltio de entrada y hay una caída de ganancia, ¿sí? Y hay un desfase, ¿no? Un poco más notorio. Si yo me quedaría con 60K, ¿sí? Siendo exigente, pero la teoría me indica que puedo ir más allá. ¿Sí? Poner 80. ¿Sí? Y hay un desfase más notorio, una caída más notoria también de 1.8, por debajo de 1.8 está. ¿Sí? Entonces ya es bastante, ¿no? 80K ya dentro, o sea, la frecuencia de corte, el parámetro de la división entre raíz de 2 ya está acá prácticamente, estamos acercándonos bastante a ese, pero lo que no me gusta es la respuesta del amplificador, ¿no? Usando otro tipo de amplificador tal vez responda más rápido, entonces vamos a tener esa caída, pero no mucha desfase, depende del amplificador. Pero este amplificador no es tan rápido, o sea, no responde muy rápido. Entonces, para mí esto ya no es bueno. Entonces, 80K por el desfase no la voy a utilizar. Entonces, me quedo con los, ya, por último, 70K. Con 70K estamos haciendo gráficamente, ¿no? Es un trabajo gráfico. Ya estoy por encima de 1.8 y hay un pequeño desfase. Es inversora, fíjense, positivo entrada, negativo salida, está invirtiendo, perfecto. Entonces me quedo con los 70K y digo, mi frecuencia de corte es 70K. Esos 70K vamos a poner acá, ¿sí? Ancho de banda de 0 a 70K. Bueno, la ganancia teórica, utilizando las fórmulas, y la ganancia es real utilizando gráfico, ¿sí? ¿Cuánto es mi salida? Según esto es 1.89 mi salida y 1
es la entrada, 994 entradas. Divido eso y me va a dar la ganancia real. Y esa ganancia real la voy a escribir acá. ¿Está bien? Y todos estos gráficos, este gráfico, este circuito, me tienen que copiar, ¿sí? Marcan esto, botón derecho del mouse, copy clipboard, se van al Word, pegan y eso es lo que me va a entregar. ¿Sabes? Abajito a la gráfica, ¿sí? O si es fotografía, pues le ponen la foto, ahí no hay ningún problema. Eso ustedes ya tienen que ver. ¿Está bien? Bien, entonces consultas. Con eso estaríamos listos para hacer la práctica hasta el lunes. Hasta el martes, ¿no? Martes en la noche. Les toca. No se confían, pero ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Entonces nos estaríamos viendo la siguiente clase. No se olviden de entregar su práctica. ¿Está bien? Bueno. Y solo vamos a cambiar la frecuencia, no vamos a jugar con la frecuencia, no vamos a cambiar la amplitud de voltajes de ahí, No. de la misma, el generador. Sí, si trabajan con 500 milivoltios, dejan toda la práctica con 15 milivoltios y juegan ustedes solamente con la frecuencia. Si le ponen 1 voltio, con 1 voltio. Si ponen 2 voltios, no hay problema. Pero para no hacer los líos, trabajen con 1 voltio de entrada. ¿Sí? 1 voltio. Es nuestra primera práctica, de todos modos. Trabajaremos con datos un poco más fáciles de ver, ¿no? Porque si trabajamos con, qué sé yo, 125 milivoltios, ya es un poquito apreciar si es el doble, el triple, si está amplificando, está amplificando. En cambio de 1, si ves el doble, ya ves que amplificado, ¿no? Con ese tipo de valores es más fácil trabajar. Entonces trabajen con 1 voltio y solo que vayan variando las frecuencias, ¿sí? Hasta que la señal tenga una caída y no tenga gran, o sea, tenga una caída dentro de ese factor de raíz de 2, ¿no ven? Y no tenga mucho desfase, ¿sí? El desfase es la respuesta del amplificador. Hay amplificadores que responden rápido, entonces no va a haber mucho desfase, pero sí la amplitud va a ir bajando, ¿no? La ganancia, perdón. Y vean que no baje más de la ganancia dividido entre raíz de 2, que no baje más. ¿Sí? Bien, jóvenes. Hasta ahí estaría nuestra clase de hoy. Bien, ¿no hay más preguntas? Bueno, pues entonces nos vemos en la siguiente clase, jóvenes. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao.